Bueno, y Marta Quintín nos ha estado hablando del Minotauro y su encierro en el laberinto, en este caso en la casa de Asterión, que sería su propia casa en un mundo más actual. Y vamos a comentar una situación para personas que tienen las miras un poco más altas, pero más altas literalmente. Hay una profesión que tiene la cuarentena ya especificada en su protocolo de actuación, y esa es la de astronauta. Esta cuarentena establecida después de viajes espaciales fue establecida después de la llegada de Neil Armstrong, de Buzz Aldrin y de Michael Collins tras ser los primeros hombres que pisaron la Luna. El objetivo de esta actuación era precisamente que no trajeran posibles virus o microorganismos de la Luna. Era territorio inexplorado y no se sabía lo que los astronautas iban a encontrar allí. Así que a su llegada a Estados Unidos tuvieron que pasar 21 días hasta que volvieron a pisar su casa. Este protocolo realmente tuvo muy poco recorrido, porque tras la misión del Apolo 14 en la que se demostró que no había riesgo biológico en la Luna, se retiró esta cuarentena obligatoria tras la llegada de viajes espaciales a la Luna. Si a eso le sumamos que el Apolo 13 tuvo aquellos míticos problemas del Houston tenemos un problema y sus astronautas volvieron a la Tierra sin haber pisado la Luna, esos astronautas no pisaron la cuarentena. Por lo tanto, el Apolo 11 y el Apolo 12 fueron los únicos que estuvieron de cuarentena en esta situación. La situación actual es muy diferente a la de aquellos años. Ya no existe una carrera espacial por conquistar la Luna, por pisar a la Luna o por ser los primeros en algo. Ahora los viajes se hacen a la Estación Espacial Internacional y para poder entrar en ella se siguen utilizando procesos de cuarentena. La razón está clara. Los astronautas tienen que pasar un periodo anterior y posterior a su estancia en la Estación Espacial para no llevarse virus al laboratorio ni traerse del laboratorio virus a la Tierra. Una película en la que se puede ver bien este proceso de cuarentena, aunque no es el centro de la película, es Próxima, protagonizada por Eva Green y Matt Dillon, que cuenta los días anteriores al primer viaje a Marte. Y como el tema espacial es bastante peliculero, da para muchas películas, veo sensato dar paso a la sección de cine, en donde vamos a ver el tema de la cuarentena desde esta perspectiva. Para ello contamos con un colaborador que ha dirigido durante muchos años el portal especializado Objetivo Cine y que podrá darnos una visión bastante amplia de este tema. Borja Jiménez, bienvenido al Contrapodcast. Pues muchas gracias y muy bien hallado. La verdad es que estoy encantado de comenzar mi andadura en este primer programa y espero que vengan muchos más. Y bueno, a ver, lo primero que hice cuando me enteré de que el tema a tratar sería la cuarentena, pues fue descartar el típico top, ¿no? Que habremos visto ya en cientos de páginas web sobre películas de epidemia, películas de zombies y demás. Así que bueno, cuando empecé a pensar lo que dije, pues vamos a buscar la definición exacta, ¿no? De cuarentena en la RAE. Si lo has consultado en Twitter con la cuenta de la RAE, espero que haya utilizado el hashtag DudaRae, que si no, no te contestan, ¿eh? Hombre, sí, a ver, si no siempre tengo el comodín de Pérez Reverte, que según cómo le pille el día te contesta de una manera o de otra. Pero no, a ver, fui directamente a la página web de la RAE, porque, a ver, diccionario pues no tengo en casa, ¿no? No sé si alguien tiene diccionario en casa a día de hoy. No, ya creo que en Y 2020 ya es complicado, ¿eh? totalmente. Y a ver, tiene diferentes acepciones, ¿no? La palabra cuarentena, pero la que nos atañe dice exactamente lo siguiente: aislamiento preventivo al que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas o animales. A ver, como ves, pues es una definición muy general, ¿no? Y tienes varios aspectos a destacar. Pero yo con lo que me quedo y lo que me ha llamado más la atención, ¿no? Y me parece más interesante es lo del aislamiento. Y el aislamiento, pues ya sea voluntario o impuesto, tiene una serie de consecuencias que son políticas sociales o a título individual que nos atañe a nosotros particularmente ahora, psicológicas, y es algo que estamos sufriendo muchos de nosotros, ¿no? Después de tantos días de encierro. Pues sí, ¿y cuáles serían esas consecuencias psicológicas de las que hablas? Pues a ver, hay síntomas de todo tipo, ¿no? Desde leves hasta moderados. Leves, pues podrían ser trastornos del sueño, incertidumbre y miedo por el futuro, soledad en el caso de quien esté pasando esta cuarentena solo en su casa. Y ya habría casos más extremos, ¿no? Que se podría llegar a desarrollar un trastorno alimenticio, ansiedad, trastorno de la personalidad o incluso depresión. ¿Y qué es lo que he querido hacer con todo esto, no? Pues he pensado que en vez de hacer un top, que sería lo típico, me gustaría para este primer programa tratar de encontrar ejemplos cinematográficos
de estos síntomas y estos trastornos que hemos estado nombrando. Pues estupendo, vamos allá. ¿Con cuál vamos a empezar de todos los que has nombrado? A ver, me quiero empezar con uno que estamos sufriendo muchos de nosotros, yo el primero, y sería el trastorno del sueño, ¿no? El trastorno del sueño es algo más complejo de lo que se podría aparentar, pero nosotros nos vamos a quedar con una pequeña parte de ese trastorno, ¿no? Que sería el tema del insomnio. Y el insomnio se podría definir de manera muy simple como la dificultad para dormirse o mantenerse dormido, porque eso también es una característica, ¿no? Del insomnio. Puedes dormirte fácilmente, pero a las 2 o 3 horas te despiertas y ya no te puedes volver a dormir. Sí. Ya te quedas despierto y te quedas toda la noche comiendo techo. Y bueno, películas que traten sobre el insomnio hay cientos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, sería El Maquinista, de Brad Anderson, que curiosamente, aunque cuenta con un reparto internacional, es una producción española, no sé si lo sabías, y se rodó en Barcelona. Bueno, yo sabía que había participación española por Aitana Sánchez Gijón. Sí. Pero es producción española. Ah, pues mira, eso no lo desconocía, lo desconocía. Lo Mm. que sí es increíble es la pérdida de peso de Christian Bale, que se quedó escuálido. Sí, sí, bueno, a ver, es tremendo. Según leí en su momento, ¿no? La dieta de Bale consistía en un café solo, una manzana y una lata de atún para todo el día. O sea, es una dieta que seguramente muchos de nosotros vamos a tener que hacer si queremos perder todos los kilos de esta cuarentena, Yo ya te digo que con eso no tengo ni para el tentempié del almuerzo, también te lo digo. Vamos, ni para el desayuno. Pero a ver, no es esta la película que he escogido para representar el insomnio. Y es que, pues, valga la redundancia, la película que he escogido es Insomnio, de 2002, dirigida por Christopher Nolan. Y la he escogido porque me parece que ilustra bastante bien las consecuencias de no poder dormir, que sería el debilitamiento físico y mental, un deterioro social, irritabilidad, aumento de errores en las acciones cotidianas e incluso alucinaciones, ¿no? Y todo esto serían los síntomas que sufre Will Dormer, que es el protagonista de esta película, interpretada por el grandioso Al Pacino, que es un detective de Los Ángeles, quien debe trasladarse junto a su compañero a un tranquilo pueblo de Alaska en el que tiene que resolver un crimen, y lo hace precisamente en una época del año en la que por su proximidad al Polo Norte, pues prácticamente no anochece. Es todo el tiempo es de día, ¿no? Y entre la luz diurna y la culpabilidad que sufre Will Dormer, pues está 6 días sin dormir. Y esto es lo que hace que tenga todos estos síntomas, ¿no? Que hemos hablado del insomnio. La verdad es que es la película más atípica de Christopher Nolan, ¿no? Para mí sería una rara avis dentro de su filmografía. Está muy alejada de sus temas fantásticos, de su dirección y puesta en escena muy rimbombante. Realmente es un thriller al uso, ¿no? En el que también vemos al malogrado Robin Williams en un papel muy alejado de los papeles cómicos a los que nos tiene acostumbrados, y a una jovencísima Hilary Swank. Me parece una película muy bien narrada y muy solvente. Pues nos quedamos con Insomnio de Christopher Nolan como ejemplo para el trastorno del sueño, pero antes has hablado de un síntoma que me parece muy diferente a los demás, que es la incertidumbre y el miedo al futuro. Más que un síntoma, es un detonante, ¿no? A ver, la verdad es que sí, podrías tener razón, ¿no? Es quizás la consecuencia del aislamiento que más claramente podemos ver en todo el mundo, ¿no? Es esa incertidumbre de lo que está por venir, ¿no? Cómo será esa nueva normalidad que está por llegar. Y al final es que esto no deja de ser un miedo, ¿no? Es un miedo a lo desconocido. ¿Y cómo he querido yo ejemplificar o buscar ejemplos de esto en el cine? Pues me he ido a una película que adoran los usuarios de Phil Affinity, que sería Cadena Perpetua, la película de Frank Darabont que adapta ese relato de Stephen King, y que yo personalmente considero que es un auténtico peliculón. Y que además nos sirve también para hablar de un tipo de aislamiento diferente, ¿no? Que sería el impuesto, el que te imponen por entrar a la cárcel. Sí, yo con esta película tengo un poco el corazón dividido, porque es como tú dices, a mí me parece un peliculón, pero yo creo que está súper sobrevalorada, o sea, súper sobrevalorada en el sentido en el que no entiendo ese amor hacia la película. Está muy bien, Sí, es no, un peliculón, pero que sea de las más votadas en plataformas como Final Affinity y IMDb, como no, yo creo que se vota un poco por acumulación. a ver, yo creo ya que es por el meme, tío, o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como una coña ya, ¿no? Pero bueno, no sé. A ver, si recuerdas un poco la película, hay un personaje entrañable que es Brooks, que es el bibliotecario de Shawshank, quien lleva media vida en la cárcel, ¿no? Lleva, yo qué sé, 40 años en la cárcel, no recuerdo bien, y es puesto en libertad, ¿vale? Y este hombre, ya como muy mayor y demás, no consigue adaptarse a esa nueva normalidad,
puesto que, a ver, el mundo ha cambiado durante todos esos años que está encerrado, ¿no? Y para él su normalidad, su tranquilidad estaba dentro de la cárcel, donde él se siente cómodo. Si esto lo extrapolamos a nuestra situación actual, hay gran mayoría de españoles que están deseando que termine el encierro, pero no sabemos cómo nos vamos a adaptar a lo que está por venir, ¿no? Cómo se va a adaptar la sociedad a esto que está por venir, incluso hablando de rebrotes, ¿no? Lo que pueda ser todo esto. Sí, y yo pienso que estamos un poco al borde de lo que llaman el síndrome de la caverna, que es un poco el ahora el acostumbrarte a vivir confinado y el miedo ahora a salir a la calle, porque ya no tanto miedo, es como que nos hemos acostumbrado a la situación actual y ahora nos da pereza volver a lo que antes era la normalidad. La gente se ha acomodado un poco a teletrabajar, a quedarse en casa, a tener una vida mucho más tranquila y ese cambio que vamos a tener que hacer tarde o temprano, porque se supone que tenemos que volver a lo que había antes, sí o sí, porque si no, no avanzamos. Eso va a costar, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que no vamos a volver exactamente a lo que había antes. Cambiará mucho, pero sí que había escuchado el síndrome este de la cabaña que comentas, de no querer salir, ¿no? Yo he dicho caverna, no sé si es caballo o caverna, pero bueno, quizá me he vuelto un poco otro clodita. Te ha ido al mito de la caverna de Platón, ¿no? Que también nos serviría para ilustrar algo de esto, pero bueno. Pero bueno, sí, o sea, comparto totalmente lo que dices. Y ya me da pie un poco esto a hablar, ¿no? Del caso, casi el caso contrario, ¿no? Que sería el tema de la soledad. Mucha gente está viviendo esta cuarentena sola, encerrada en su casa, y el único contacto que tienen es a través de las redes sociales o las videollamadas esas temidas, en algunos casos, videollamadas con los familiares. Y sinceramente esto no termina tampoco de privarles a estas personas de su soledad. Y ejemplos cinematográficos para hablar sobre la soledad, pues habría cientos también, ¿no? En el cine. Uno de los más conocidos sería Náufrago, con el magnífico, como siempre, Tom Hanks, quien no sé si sabes que es protagonista en esta cuarentena por partida doble. Primero por haber superado el coronavirus, que se contagió en Australia, si no recuerdo mal, y después porque le respondió en una carta muy bonita a un niño que sufría bullying porque se llama Corona. Y entonces todo el mundo le llamaba coronavirus. Madre mía. A ver, Tom Hanks es la persona que todo el mundo quiere en su familia. O sea, es que se meta a defender a un chaval que sufre bullying, que pase por esto. Y el pobre también es verdad que en una tercera pata de esto que ha perjudicado del coronavirus, ya no solamente por haber sido infectado, sino que yo no sé si en el resto de Europa, pero por lo menos en España su película no se ha llegado a estrenar. La película que tenía este año, que no recuerdo ahora el nombre. No, yo no recuerdo ahora tampoco, pero es cierto, o sea, ahora mismo la cartelera está totalmente parada. Ahora, con el tema este de las fases, creo que ya en fase uno, no sé si en fase uno o en fase 2, se pueden retomar los rodajes, en fase 2 pueden abrir los cines, aunque bueno, a ver quién se atreve a ir a los cines, claro. Así que... No, pero me llamó mucho la atención porque una película que ha estado nominada a los Oscars en varias categorías y que aquí no hemos podido ver porque su estreno estaba planeado en marzo. Y es un poco lo que siempre pasa con las películas de los Oscars, que se van retrasando su estreno en España y fíjate, ha pasado esto y nos lo vamos a perder. Sí, a ver, normalmente se estrena también sobre todo en enero o febrero, ¿no? Intentando aprovechar un poco el tema de las nominaciones. Pero sí, Tom Hanks, bueno, al final se estrenará y se verá, aunque yo creo que la película que nos llevará al cine será Tenet, nombrando de nuevo a Christopher Nolan. Hombre. O reestrenos de Los Vengadores, historia ya lo típico, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema de la cuarentena, no quiero irme a lo típico, ¿no? De nuevo y elegir Náufrago, sino que he elegido otra película que me la ha llevado a un tema un poco curioso, que sería Marte de Martian, la película de Ridley Scott con Matt Damon. Y a ver, si la gente ahora se está dedicando a hornear pan en su casa, pues Matt Damon en la película se dedicaba a plantar patatas en Marte. A ver, me parece una buena comparación. Y luego... Aquí puedo discrepar. A ver, no, puedo seguir también. Mark, que sería el personaje que interpreta a Matt Damon en la película, también tiene contacto por videoconferencia con otros seres humanos y tal. Y a ver, también hace multitud de tareas para no volverse loco por estar absolutamente solo en, bueno, a ver, un planeta. Yo creo, tío, discrepo con lo de las patatas porque no es lo mismo hornear pan en tu casa que plantar patatas con tu propio abono, que es lo que hacía que eso es un poco, madre mía. A ver, yo
No sé, viendo algunos comentarios en Twitter, yo no veo una comparación tan dramática, ¿eh? Bueno. Bueno, ya tenemos el trastorno del sueño, el miedo por el futuro, la Ujú. soledad. Vamos a pasar a algo más grave, como es la ansiedad. Sí, efectivamente, la ansiedad es un trastorno ya diferente a estos que hemos nombrado anteriormente. Se caracteriza por sufrir ataques de ansiedad que son algo diferente a los ataques de pánico. Hay que tenerlo en cuenta. Ataques de pánico le puede dar a cualquier persona y la ansiedad es algo que no que sea crónico, sino que durante un tiempo convive contigo. ¿Y qué es lo que te ocurre? Que te falta la respiración, tienes taquicardia, hiperventilas, te encuentras mal. Así que hablando en plata sientes que te va a dar algo, ¿no? El término exacto para definirlo cuando sufres un ataque de ansiedad sería sensación de muerte inminente. Y a ver, no está nada más lejos de la realidad, realmente no te puede dar ningún ataque al corazón ni nada de esto, pero es la sensación que tienes, ¿no? Con la ansiedad. Y hay varias películas que no es que traten exactamente de la ansiedad, sino que ese trastorno de la ansiedad se ve reflejado en algún personaje. Como podría ser, por ejemplo, Cine Negro, ¿no? La excelente película de Darren Aronofsky, que me parece excelente, pero en este caso me gustaría centrarme en otra gran película, que en este caso es de Pixar, como es Inside Out, del revés, que se tituló aquí en España, y me parece una de las películas más complejas del estudio y trata esa ansiedad que sufre Riley, ¿no? La protagonista, la preadolescente protagonista por la mudanza, la pérdida de sus amistades, el hogar que siempre ha conocido, todo se le pone en su contra, ¿no? Y está representado de una forma muy curiosa con esos personajillos que viven en su mente y en concreto con alegría y tristeza, dejando al final una metáfora muy bonita, la verdad. A mí me parece una de las obras maestras de Pixar, como tú has dicho, por la complejidad del tema. Yo que soy una persona de ya 33 años, soy incapaz de explicar esa película a alguien para que pueda entender de qué va. Porque es A ver, porque al final trata de emociones y de sentimientos y son eso, tanto las emociones como los sentimientos son muy difíciles de explicar. sí, Y me parece tan complejo y tan bien explicada, tanto para una persona de 33 años como yo, como para un niño, que es que me parece una obra maestra por eso. Es que está tratada de una manera genial. es que además ahí es donde quería llegar yo, ¿no? El cómo está mm, no simplificado, sino adaptado para que todo tipo de público la pueda entender, me parece brillante. Además de que al final es una película de aventura, ¿no? Para mí es muy buena y me parece también en alguna de su etapa esa ansiedad que sufre la niña, como al final puedes ver también como que deja de tener esos sentimientos, ¿no? Como que reprime sus propios sentimientos. De los síntomas que has nombrado anteriormente, nos quedarían dos enfermedades realmente devastadoras, como son el trastorno de la personalidad y la depresión. Sí, a ver, el trastorno de la personalidad ya sería en casos muy extremos, ¿no? En un encierro prolongado, con consecuencias, puede ser, no sé, tener consecuencias brutales para la mente, y la mente es capaz casi de cualquier cosa, ¿no? Por evadirse, incluso crear diferentes personalidades, como podemos ver en la película Múltiple de Shyamalan, o otras dos películas que tienen un poquito de truco, ¿no? Pero, a ver, yo no quiero entrar en el tema de spoilers, pero son películas que se estrenaron en los 90, es decir, hemos tenido tiempo de verlas. Sí, 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 sí. Así que bueno, yo hablaría de dos películas, en este caso, que serían Las dos caras de la verdad y El Club de la Lucha, El Club de la Lucha, que ambas películas tienen como nexo de unión a Edward Norton. Y si queremos meternos en el tema de trastorno de personalidad, es un tema muy jugoso para adaptar, vamos, daría pie a otra sección completa, ¿no? Para ella sola. Así que creo que voy a centrarme un poco más en el tema de la depresión. Vale, me ha gustado eso de que tienen derecho de unión a Edward Norton, que también es muy de los 90, ¿sabes? Que eso ya Sí, sí. en el 2020 no funciona. Pero vamos allá, No, vamos allá. a ver, podría elegir muchísimas películas, ¿no? Para representar el tema de la depresión. Interiores, Gente Corriente, a propósito de Smith con Jan Nicholson. Todas son muy recomendables, pero una vez más voy a tirar por la animación y voy a hablar de una película que se llama Anomalisa, una película dirigida por Charlie Kaufman y Duke Johnson. Ujú. Si recuerdas, Charlie Kaufman, el guionista de Olvídate de mí, por ejemplo. Y es una película que está realizada en stop motion, ¿no? Y esta película representa la depresión de una forma muy curiosa para mí. El protagonista es Michael Stone, que es un motivador, aquí ya tiene un juego, ¿no? Y es que el protagonista es un motivador profesional que se dedica a impartir charlas de coaching, pero que al final él, en lo más hondo, es quien está más desmotivado y deprimido, ¿no? Hasta el punto de que la película te lo refleja como que el personaje ve a todo el mundo, e incluso a su familia, a su mujer, a sus hijos, con el mismo rostro y la misma voz.
¿vale? Hasta que al final conoce a una chica que tiene su propia voz y su propio rostro, y él y el protagonista Stone se obsesiona con ello. Y me parece como una representación, como una válvula de escape del personaje para intentar salir de esa depresión, ¿no? Lo típico que ocurre, o el típico chiste que se hace, ¿no? De me siento deprimido, oye, anímate, bueno, pues muchas gracias, no había pensado en ello, ¿no? Es muy complicado y requiere de ayuda el salir de una depresión. Pero cuando le das ese pie, cuando encuentras esa válvula de escape, por así decirlo, es cuando más te aferras, ¿no? Cuando tienes esa oportunidad de salir de ahí. La verdad que es una película que vi cuando se estrenó en el cine. Bueno, en el cine no la vi ya Ujú. cuando estaba en DVD. Y me gustó bastante, Sí. la vi, me encantó. Pero la volví a ver años después y Ujú. ahí sí que me afectó más, ¿eh? Es verdad, tú dices que A ver, la película es dura, es tiene una algunos película tramos dura. jodidos. Sí, sí, una película bastante Sí, dura y bastante interesante de ver, ¿eh? Una muy, muy recomendable. Y sobre todo sí, yo creo que en una segunda visualización gana mucho, ¿eh? sí, Gana mucho. sí, sobre todo por las lecturas que tiene, tío. A diferentes niveles, lo que te transmite la película, ¿no? Está muy bien. Pues muy bien, ya tendríamos ejemplos para los síntomas que genera el aislamiento. Para hacer un breve repaso, vamos a hacer una alineación Vale, aquí, que sería venga. trastorno del sueño, tendremos insomnio, miedo al Ujú, futuro, hemos recomendado cadena perpetua, reflejado en el personaje del bibliotecario Brooks. Tenemos la soledad, recomendando The Martian, con un Matt Damon al que siempre hay que rescatar. sí, claro, otro meme. Este hombre, Estados Unidos se ha gastado dinero rescatando a Matt Damon, lo que no está escrito. Ya ves. De la ansiedad hemos recomendado Del revés, de Pixar. Para el trastorno Ujú, de la personalidad nos quedaremos con El club de la lucha. Y para vale, la depresión, Anomalisa, de Charlie Kaufman. ¿Alguno muy más que bien. quieras añadir? Pues sí, a ver, para terminar, la verdad es que quería hacer referencia a algo que dije al principio, ¿no? Y es que el aislamiento también tiene consecuencias sociales y políticas, no solo psicológicas. Y el aislamiento también puede ser de un país o una comunidad en concreto, ¿no? Ujú. No tenemos que irnos muy lejos. La España franquista estuvo aislada de Europa durante muchos años. Así que también me gustaría terminar haciendo un guiño final a las series de televisión, que muchas de ellas se pueden comparar a grandes producciones cinematográficas, y voy a mencionar a una serie de Netflix que se ha estrenado recientemente, que se llama Unorthodox. No sé si has llegado a verla. No, no la he llegado a ver y... A ver, te voy a ser sincero porque no la he visto. No la he visto porque Sí, hace 2 o 3 meses he visto La increíble señora Mrs. Maisel y he visto Hunters, que trata sí. sobre temas de judíos y sobre todo el Hunters, no sé si has visto Hunters, que es de una comunidad judía que va a cazar nazis que están en Estados Unidos. Y la La de señora, Al Pacino, ¿no? exactamente. Y la increíble señora Mrs. Maisel es de una judía Sí. que en todas las tradiciones judías está muy centrado en el mundo judío y que se hace humorista. Y es Sí, como, el tema judío, sí. vale, pero voy a dejarlo descansar. Sí, a ver, Marvelous Miss Maisel es brutal, Sí, a mí me es encanta y, buenísima. a ver, tiene un humor que no es el típico chiste gracioso que te hace gracia cada 2 segundos, pero está muy, muy bien. A mí no he terminado de ver todos los capítulos que hay, pero sí que vi la primera y la segunda temporada, está muy bien. Pero en concreto, un ortodoxo no tiene nada de comedia. Ya, no, Es una es más dura, es miniserie, yo te más la dura. recomiendo muchísimo. Es una miniserie de solo. Sí, tiene solamente 4 capítulos de 1 hora de duración cada uno de ellos, y la protagonista se llama Esti, es una chica judía de 19 años que proviene de una familia de judíos ultra ortodoxos. Es decir, si ya las costumbres judías en Miss Maisel ya te rayaban un poco, aquí es brutal, porque son judíos ultra ortodoxos totales, vamos. Ujú. Y a esta chica de 19 años pues la casan, ¿no? En un matrimonio arreglado en el que ella no es feliz. Y un buen día decide huir e iniciar una nueva vida en otro país. Pero lo más curioso de todo esto, que a mí me dejó loquísimo, y es por lo que lo traigo a colación, es que estos judíos ultra ortodoxos viven en una especie de gueto, pero no en ningún sitio raro, sino en Williamsburg, que es un barrio de nada más y nada menos que Brooklyn, tío, de Nueva York. Es decir, si te interesa, ves documentales sobre el tema o ves la propia serie, y parece que es su propio país o su propia ciudad, ¿sabes? Tienen sus propias leyes y están en mitad de Nueva York. O sea, es muy loco. Y a ver, la serie también, aparte de tratar el tema de la soledad y el aislamiento que sufre Esti, tanto dentro de su familia judía como en sus primeros días en libertad, por así decirlo, las consecuencias psicológicas que sufre son brutales. Así que en esta serie tendríamos el doble juego, ¿no? El aislamiento de una comunidad en concreto y cómo los participantes de esa comunidad
se sienten extraños cuando salen fuera, y el aislamiento y las consecuencias psicológicas que sufre la protagonista. Pues Para muy mí es bien. una serie totalmente recomendada. Muy bien, con esta recomendación en forma de serie terminamos esta primera sección de cine con la temática de la cuarentena. Estupendo. Y esperamos que para el siguiente programa te tengamos aquí de nuevo y nos cuentes un poco más sobre el tema que tratemos. Sí, por supuesto. Ya a ver si ya dejamos atrás el tema de la cuarentena, esto evoluciona un poco y nos podemos centrar en algo un poquito más ameno, ¿no? Sí, más alegre, ¿no? Más alegre por lo menos. Sí. A ver, yo no creo que se haya quedado una sección triste, pero bueno. No, hombre, no. Eso es nosotros que le damos el gracejo, hombre. Claro que sí. Muchas Pues gracias, nada, aquí Borja. estaré para el próximo podcast. Estupendo, muchas Gracias a ti. gracias.